Hola, soy Fernando, psicólogo, y hoy quiero compartirte este cuento emocional. ¿Alguna vez esperaste tanto un mensaje que terminaste construyendo una historia entera alrededor de ese silencio? Esta es la historia de una carta que nunca llegó. Había una vez un hombre que vivía junto al mar. No era un hombre triste, tenía trabajo, tenía amigos, tenía proyectos. Pero cada tarde, cuando el sol comenzaba a esconderse detrás del horizonte, caminaba hasta el mismo lugar, un viejo muelle de madera, y allí esperaba una carta. No sabía exactamente cuándo llegaría, no sabía si venía en barco, no sabía si alguien realmente la había escrito, pero algo dentro de él le decía que algún día aparecería, y entonces esperaba. Un día más y otro más. Al principio la espera era hermosa, le daba ilusión, le daba esperanza. Miraba el mar y sonreía imaginando las palabras que encontraría dentro del sobre. Quizás alguien le diría que lo amaba. Quizás alguien le explicaría por qué se había ido. Quizás alguien le daría finalmente las respuestas que llevaba años buscando. Y así pasaron los meses. Con el tiempo, la espera comenzó a cambiar. Ya no iba al muelle por ilusión. Iba por costumbre, porque sentía que si un día no estaba allí, justo ese día la carta llegaría y no quería perderla. Así que siguió esperando, incluso cuando llovía, incluso cuando hacía frío, incluso cuando el viento parecía querer arrancarle la esperanza de las manos. Una tarde apareció un anciano pescador. Lo observó durante unos minutos y luego le preguntó: ¿qué haces aquí todos los días? Y el hombre respondió: espero una carta. ¿Y quién la envió? El hombre bajó la mirada. No lo sabía. Nunca lo había sabido. El anciano sonrió con ternura, se sentó a su lado y después de un largo silencio dijo: tal vez no estás esperando una carta, tal vez estás esperando que alguien te diga algo que debiste decirte tú hace mucho tiempo. Aquellas palabras golpearon su corazón, porque por primera vez entendió algo. Durante años había esperado que alguien llegara a decirle que era suficiente, que era valioso, que merecía ser amado, que no había sido abandonado porque le faltara algo. Y mientras esperaba esas palabras de otros, había olvidado dárselas a sí mismo. El hombre miró el mar. Las olas seguían llegando y también seguían marchándose, como siempre, como la vida, como las personas, como los amores, como las despedidas. Entonces comprendió algo más. Quizás la carta nunca llegaría, porque nunca había existido. Quizás era solamente una esperanza que había sostenido durante años para no enfrentar el vacío que llevaba dentro. Y por primera vez dejó de mirar el horizonte y empezó a mirarse a sí mismo. Aquella noche regresó a casa, entró en silencio, se sentó frente a una mesa, tomó una hoja en blanco y comenzó a escribir.
no una carta para alguien más, una carta para él. Y escribió: querido yo, sé que has esperado mucho tiempo, sé que has querido respuestas, sé que has querido explicaciones, sé que has querido que alguien regrese, pero hoy quiero decirte algo. No necesitas seguir esperando. No necesitas demostrar nada para merecer amor. No necesitas perseguir a quien decidió marcharse. No necesitas quedarte en el muelle de tu vida, esperando barcos que nunca van a volver. La vida sigue, y tú también. Cuando terminó de escribir, lloró. No de tristeza, sino de alivio, porque entendió que la paz no llegaba con una carta. La paz llegaba cuando dejaba de depender de ella. Y desde aquella noche nunca volvió al muelle, no porque hubiera perdido la esperanza, sino porque había encontrado algo mejor. Había encontrado el camino de regreso hacia sí mismo. Tal vez hoy tú también estés esperando una carta, un mensaje, una llamada, una explicación, un regreso hacia sí mismo. Tal vez hoy tú también estés esperando una carta, un mensaje, una llamada, una explicación, un regreso. Pero quizás la respuesta que buscas no viene de afuera. Quizás la carta que tanto necesitas leer es la que todavía no te has escrito a ti mismo. Y cuando lo hagas, descubrirás algo maravilloso. Que hay despedidas que no se cierran cuando alguien vuelve. Se cierran cuando tú decides seguir adelante.